Ah, ese. Hola Horacio, ¿no me escuchás ahí? Ah, sí, te escucho perfecto. Hay que subir el volumen. Acá terminando de resolver pequeños problemitas técnicos. No hay problema, suele pasar. Encima que ahora el Zoom no lo usamos tanto como antes en pandemia. A ver, habla un poco, por favor. Horacio. Hola, hola. ¿Escuchan ahí? Ahí va mejor. Hola, hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Hola, No te hola. escuchamos todavía. Bueno. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. A ver, ahí, decite algo. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan No, ahí? Hola, estaba en el de abajo. hola. Ahí yo toco algo y se escucha. Hola, hola. ¿Me escuchan? A ver, ahí, Horacio. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Hola. Había que cambiar acá un. Ahí. Sí. Listo. Sí, ahí te escuchamos Hola. bien. ¿Me escuchan ahí? Bueno, buenas noches. Tenemos hoy el agrado de contar con dos grandes expositores. Vamos a hablar del tema de inteligencia artificial, tan en boga hoy en día en la vida cotidiana en general, en la medicina y en neurología. Así que vamos a presentar al doctor Horacio Sanguinetti, jefe de la sección de endurología y litiasis del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Bueno, Horacio, muchas gracias por participar, por estar con nosotros y todo tuyo, para que compartas pantalla de inicios. Muchísimas gracias a ustedes. A ver, vamos a compartir. Se ve ahí. Ahí estamos viendo bien. Nosotros vamos a ir muteando para que no haya retorno y cualquier cosa vamos abriendo el micrófono. Dale. ¿Para qué quiero poner esto? Ahí está. Ahí está Se ve perfecto. bárbaro. Bueno, muchas gracias, Rodrigo Boneda, por la invitación. Gracias al doctor Metrevián también por esta oportunidad. Yo, como dijo recién Rodrigo, soy jefe de sección de endourología en el Hospital de Clínicas. Y hace más o menos 2 años estoy en el capítulo de inteligencia artificial e informática médica de la Sociedad Argentina de Urología. Y bueno, simplemente por interés, por ganas de aprender y también de difundir este tema, me fui metiendo cada vez más. Mi idea en esta charla es hablar sobre, primero, lo que todo el mundo tiene en la cabeza cuando hablamos de inteligencia artificial, que es los grandes modelos de lenguaje, ¿m? Los LLM, y el ChatGPT, que es el que más se conoce. Luego, pasando a la parte de endourología, hablaremos algunas cosas sobre diagnóstico, algunas cosas sobre tratamiento y finalmente hablar un poco de las preocupaciones que a todos nos genera la inteligencia artificial. Después tendremos un espacio para preguntas y me gustaría, si se pueden, finalizar con mis conclusiones para que se lleven lo que sería bueno que se lleven de acá. Y para empezar, hablaremos de estos Large Language Models, los LLM, de los cuales hay muchísimos. El ChatGPT es el primero que estuvo disponible y es el más utilizado, claramente. Y después yo en particular utilizo los tres de arriba, el Grok, que es el de X, y el Gemini, que es el de Google. Después hay, como les decía, un montón más. Les puse ahí algunos ejemplos. DeepSeek, por ejemplo, es el chino, que es el que todos están mirando con más miedo y aprensión por cómo avanza prácticamente día a día. Lo increíble de este tema es que cambia todo y avanza en muy, muy poco tiempo. Y bueno, ¿y qué son estos grandes modelos de lenguaje? Son
básicamente, a ver, para que ahí está. Básicamente máquinas, robots, eh, inteligencias, entes, a los cuales se les ha informado, metido un montón de información, millones o billones de textos, de los cuales estos modelos se nutren para lograr hacer su actividad que se denomina generativa, porque pueden generar en principio texto y luego se fue ampliando a videos y fotos. Y por ejemplo, cuando uno habla con estas inteligencias, le puede decir cualquier cosa, por ejemplo, esto, aguante Córdoba, y me contesta, aguante Córdoba, carajo, tierra de cuarteto, Fernet y Sierras Hermosas. No sé por qué me tira esas asociaciones. Y también podemos charlar un rato sobre esto. Mirá, como me dice, bueno, andas por allá o tiraste así nomás. Podemos crear estas imágenes, podemos pedirle que traduzca. Y de esta manera me traduce la frase, ¿no? Long live Córdoba, damn it. Bueno, bastante gracioso. Y otra cosa muy interesante que podemos hacer con estos modelos es editar textos o pedirle que lo que estamos charlando nos lo edite y nos cambie. Por ejemplo, en este caso le pedí que sea más formal y entonces me da el sincero reconocimiento a la provincia de Córdoba, tierra de tradiciones, paisajes serranos y cultura popular muy arraigada. Bueno, em, ¿de qué se trata esto de editar? Uno puede regular lo que se dice la temperatura, y la temperatura habla de un lenguaje más predecible, más aburrido, si querés, como más exacto en las temperaturas bajas, y le podemos pedir, si no, que se caliente un poquito, digamos, que suba la temperatura. Y, por ejemplo, acá pone en una temperatura baja, si uno le pide una historia sobre un perro, te va a decir, el perro se perdió, fue encontrado y vivieron felices. Pero cuando le subimos la temperatura, ya te habla de que aprendió a tocar el bandoneón en la sierra, tomaba Fernet y se volvió leyenda. Fíjense otra cosa, cómo recuerda el tema que veníamos hablando anteriormente y me tira un ejemplo parecido, digamos, o que tenga que ver con la charla que veníamos teniendo, ¿no? Estas son cosas que son propias de estos grandes modelos de lenguaje y que realmente lo hacen muy, muy interesante. Y recuerda incluso charlas anteriores, charlas de otros temas y las va asociando. Uno le pide un ejemplo de algo y te lo da por la charla que tuviste hace una semana. Cuando empecé a preparar charlas de este tema, se me ocurrió justamente preguntarle a ChatGPT cómo me podía ayudar para hacer una charla de neurología. Y me fue tirando algunos lineamientos que al final no los terminé utilizando. Y como ejes temáticos, y me fue diciendo, por ejemplo, que me podía ayudar a diseñar o a seleccionar algunas imágenes. Y eso me interesó. Dije, dale, seleccioname algunas. Me hizo esta muy linda de la inteligencia artificial y la medicina asociadas, buenísimo. Y después me tira esta que dice una reconstrucción 3D de una litiasis renal. Y acá ya dije, ¿dónde está la piedra? La verdad no estoy viendo dónde está, no la veo, ¿me la puedes señalar? Sí, claro, cómo no, ahí te hago un círculo rojo, me dice, y me pone ese círculo en la mitad de la aorta. Bueno, esta imagen no me va a servir, pensé, sigamos avanzando, y me hace una imagen que representa la asistencia robótica en un procedimiento endurológico. Y acá ya dije, bueno, este se fue al pasto, tres riñones, la panza totalmente abierta, lo menos endurológico que uno podría pensar es esto, con un robot tamaño natural sosteniendo una tijera y unas bolitas ahí en un plato, ¿no? Em, ¿Qué pasa? La inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje, cuando empezamos a hablar y a pedirle más y más, empiezan a tener lo que llamamos alucinaciones, empiezan a decir cualquier cosa. Y por ejemplo, seguí preguntándole ideas para la charla y me dice, bueno, ¿por qué no hablas de los proyectos locales de inteligencia artificial? Ah, qué interesante, le digo. Por ejemplo, bueno, tenés el uso de inteligencia artificial en la planificación quirúrgica en el Hospital de Clínicas o proyectos de telemedicina en hospitales provinciales. Entendamos que ChatGPT sabe que yo trabajo en el Hospital de Clínicas y sabe de mis intereses, ¿no? ¿Me puedes dar las fuentes? Claro, me dice, acá están las fuentes. Departamento de Urología, Informes Internos 2023.
no, no existe esto realmente, no hay nada de esto. Y publicación de la SAU, Revista Argentina de Urología, volumen tanto, número tanto, la fui a buscar y no habla en ningún lado de telemedicina, en ningún hospital provincial. Entonces, se lo digo, mira, este número de esta revista no menciona el tema. Y medio que me dijo, perfecto, eliminé la fuente, no hay problema, si necesitas saber algo, decímelo. Y esto, digamos, por un lado hace que mienta o que tenga estas alucinaciones un poco descaradamente, y eso la hace un poco peligrosa. Peligrosa en el sentido de que se equivoca y uno, si toma como verdad todo lo que la inteligencia artificial le devuelve, está en problemas. Pero también es verdad que aprende y va mejorando. ¿Sí? Y no tenemos que dejar de pensar a estos grandes modelos de lenguaje como lo que se los definió en algún momento loros estocásticos. Loro porque repite sin entender muy bien qué está diciendo. Y estocástico porque las teorías estocásticas son aquellas que estudian las situaciones que tienen que ver con el azar, con la cuestión aleatoria. Por ejemplo, la ruleta, por ejemplo, las tiradas de un dado, son las teorías matemáticas que estudian esto. Y esto es lo que hacen estos grandes modelos de lenguaje. Tienen una gran información, pero no saben exactamente lo que es un informe interno de un hospital. Obviamente, ponen palabras que suenan aleatoriamente como correctas, pero no lo chequean exactamente. Se nutren con datos y no tienen un sentido común, no tienen ningún sentido y uno a veces se confunde con esto. ¿Sí? Parece que estuviéramos hablando con el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas que muchas veces hacía una pregunta y ni esperaba la respuesta y hacía otra pregunta y deliraba. ¿Sí? En esta publicación de un laboratorio de inteligencia artificial de la UBA, analizaron 600 ejemplos centrados sobre distintas temáticas y hasta un 20% eran incorrectas en la mejor versión de ChatGPT disponible en ese momento. Y por ejemplo, pasó esto, le preguntaron si el padre de Juan tiene 4 hijos, Lucas, Sandra y Ana, ¿cómo se llama el cuarto? Y la inteligencia le respondió que no podía, no tenía suficiente información para determinar el nombre del cuarto hijo del padre de Juan. Pero también dijimos que aprenden, porque cuando yo le pregunté lo mismo, no solo me respondió medio canchera, sino que encima me tiró como una risita, como diciendo me estás cargando. Así que eh, tenemos que tomar con pinza lo que nos dicen, pero podemos también utilizarlo realmente. Y un grupo turco analizó el chat GPT utilizándolo para cuestiones urológicas y hicieron estos 10 expertos tres como experimentos. Uno, un choice de temas de urología puntuales, 35 preguntas, y se lo dieron a ChatGPT versión 4, versión 3.5 y a sus residentes. Después le pidieron que hable, que opine sobre temas de debate en urología en general. ¿Sí? Y después le pidieron, como si fueran pacientes, que le hiciera recomendaciones médicas. Entonces, cuando analizaron las respuestas del chat, la versión 4 tuvo un 25%, 25 respuestas correctas, un 70%. La versión 3.5 un 54%. Y los residentes de último año tuvieron la misma cantidad de respuestas que ChatGPT 4 y los de cuarto año la misma cantidad que ChatGPT 3.5. Cuando analizaron qué les habían respondido sobre los temas de debate, encontraron que las respuestas eran variables e inapropiadas. Y cuando analizaron las respuestas que le podía dar a pacientes, vieron que eran aceptables. La conclusión del trabajo es que las mejores versiones de estos modelos tienen mejor síntesis de datos y literatura, obviamente, tienen más información, pueden ser útiles para responder preguntas generales, pero no preguntas a profesionales y siempre con supervisión en el ámbito clínico. Ahora bien, para subsanar esto, existe lo que hace más o menos unos 8 meses lanzó Gemini, que es el Deep Research, que es una forma de usar Gemini donde uno le pide que haga una investigación profunda. ¿Sí? Ponemos un prompt similar al anterior, estoy haciendo una charla de inteligencia artificial, qué sé yo, y ponemos empezar la investigación. Y acá no es que te responde inmediatamente, como Gemini lo hace cuando uno le pregunta cualquier cosa, sino que empieza a investigar. Este mismo modelo, esta misma función, perdón, no modelo, lo copiaron, lo tienen también disponible desde hace un par de meses, tanto Grok como
ChatGPT, ¿sí? Investigar a fondo o Deep Search. ¿Y qué hace en este caso Gemini? Que es interesante porque te va mostrando qué hace. Te dice, bueno, voy a enfocar esta investigación de esta manera. Primero voy a leer tales páginas web y te da el listado de todo lo que empieza a leer buscando el tema que me pediste que busque. Y analiza PubMed, analiza la UA, analiza ResearchGate y cosas tan locas como YouTube, en algún caso TikTok, UroToday, bueno, una enorme cantidad de fuentes. Luego de leer todas estas fuentes, dice, he encontrado varios artículos de revisión sobre el tema, voy a profundizar en ellos y vuelve a estos artículos y acá ven que aparecen más veces PubMed, aparecen otras fuentes, eh, pero fuentes más, digamos, razonables médicamente. Y luego analiza estos datos que en profundidad volvió a leer y te va haciendo como un resumen. ¿M? Confirma las tendencias, vuelve a leer. Tarda más o menos 4 o 5 minutos. No es que tarda 5 horas en hacer esto, ¿sí? Está un ratito, un poquito más largo que lo que nos tiene acostumbrado, que es una respuesta prácticamente inmediata. Y cuando termina, nos dice, acá tengo el informe de lo que me pediste. Y tiene, Gemini como es de Google, está asociada a todo el ambiente de Google, entonces te puede sacar hasta un documento, lo exportamos a documento y te saca un documento de unas 10 12 páginas con referencias perfectas, que existen, que no son alucinaciones, con orientación, ideas sobre el tema y reflexiones incluso sobre el tema. Em, Además de hacerte el documento, tiene la opción de hacer un audio, generar resumen de audio. Y esto la verdad que es impresionante porque en 2 o 3 minutos más te genera un audio que ahora les voy a mostrar, estaba en inglés y hace 15 días lo volví a usar y ya está en castellano. Y cuando lo hice por primera vez pensé que iba a ser una monótona voz de robot leyéndome este texto. Y todo lo contrario, es un podcast. O sea, te arma un podcast entre dos personas, un hombre y una mujer, que dialogan sobre el tema. Y además, lo llamativo y lo que más me impresionó es que, por ejemplo, utilizan muletillas. Van a escuchar ahora que dice, ajá, sí, se hace una pregunta y el otro le contesta, qué interesante esa pregunta, ¿no? O sea, uno realmente lo escucha y dice, estas son dos personas hablando sobre el tema en un programa de radio. The deep dive. Today, we're looking at something pretty specific, but really impactful, artificial intelligence in urology. As well, specifically how AI is dipping into endourology and the management of kidney stones or lithiasis. Yeah, we've gathered some great material on this. It covers the Yeah, dice ella, él le pregunta y ella refuerza la pregunta. La verdad que es muy, muy interesante, pruébenlo, es muy lindo, por ejemplo, uno se baja esto y lo va escuchando en el auto o cuando quiera y te hace que sea mucho más ameno el tema que vos quieras. Puedes hacer una pregunta clínica, podés preguntarle por un paciente, tengo un paciente con un cáncer de ta, y te va a hacer toda la búsqueda y te va a decir lo que uno necesita saber sobre esto. Así que Deep Research es una herramienta realmente muy poderosa que podemos usar. Pasando un poco a la endourología, hace unos meses, en noviembre del año pasado, la Endourological Society sacó una edición especial del Journal of Endourology sobre inteligencia artificial. Y esta edición especial fue editorializada, digamos, los editores fueron Roger Sur, que es uno de los referentes de endourología en San Diego, y Glenn Preminger. Glenn Preminger es uno de los tipos que creó la Endo Society, codo a codo con Smith, en los años 80, empezó con todo esto. Es decir, el tipo estaba en su momento siendo pionero de la endourología y ahora es pionero de la inteligencia artificial. Y en este editorial lo que ellos plantean es, por un lado, la llegada de la inteligencia artificial a la medicina en general es inevitable. Por otro lado, hay grandísimos avances en diagnóstico, en tratamiento, en educación. Vamos a referirnos a los dos primeros por una cuestión de tiempo. Y por otro lado, hay preocupación, ¿no? En el mundo hay preocupación. Cuando uno ve, por ejemplo, una nota en el diario de este tipo, y por un lado se preocupa, dice, nos van a reemplazar
cómo viene esto. Vamos a escuchar la siguiente charla sobre también inteligencia artificial y veremos si va por este lado o no. Pero también es de alguna manera preocupante el impacto que esto puede tener en la sociedad. ¿Qué impacto puede tener que te atienda un robot? ¿Qué impacto positivo o qué impacto negativo puede tener? ¿Sí? Y obviamente plantean la necesidad de poner límites y regulaciones y hablan de las tres C: países, compañías y sociedad civil, que entre las tres, aun unidas, deberían poder llegar a esto del límite a la inteligencia artificial. Y acá soy un poco pesimista. Salió hace muy poco, hace también un mes, esta comunicación de DeepMind, que es una de las ramas de Google que se encarga de la inteligencia artificial, digamos, anunciando o alertando que la inteligencia artificial general, que se llama AGI, Artificial General Intelligence, que todavía no existe en verdad, que sería como la elevación de la inteligencia artificial a no solo poder hablar, no solo poder hacer un dibujo, sino poder razonar, pensar, obviamente moverse, actuar, hacer cosas, podría llegar a amenazar, dicen, a la humanidad tan pronto como en 2030. Bueno, no quiero deprimirlos, pero bueno, eh, deberíamos todos por lo menos involucrarnos en este tema y que no nos tome por sorpresa. Pasando un poco más a las cuestiones médicas, endourológicas en sí, vemos en cuanto al diagnóstico la posibilidad de, en esta revisión, diagnosticar o caracterizar distintas situaciones de la litiasis, por ejemplo, el tamaño, la ubicación, el diagnóstico diferencial en tomografía. Y esto, la mayoría de los trabajos utilizaron redes entrenadas. Redes son grupos de nodos, grupos de computadoras simulando una red neuronal, que entre todas van analizando una cantidad enorme de datos, ¿no? Y lograron poder mirar tomografías y tener una sensibilidad, una especificidad muy alta, una precisión muy alta. Y esto que se llama detection dice, que es la habilidad que tiene una inteligencia artificial de decir que algo correcto, en este caso una piedra, está en el lugar correcto en el uréter, ¿no? Entre el 83 y el 97% de las veces. Y no, por ejemplo, como ocurrió con la imagen de ChatGPT, que me ponía que había una piedra, no había piedra y que encima no estaba en el lugar correcto. Y esto, por ejemplo, me pareció muy interesante, la posibilidad de calcular el volumen de un cálculo. Hoy en día la litiasis se analiza más que nada el volumen, más que los diámetros o el diámetro mayor, como se hacía antes. Bueno, ahora se está cada vez más insistiendo con analizar el volumen, lo cual es muy engorroso, muy difícil, tardas un montón de tiempo, tenés que ser un radiólogo experto. Y acá los trabajos vieron que el cálculo hecho por radiólogos expertos tenía 95% de correlación con el cálculo hecho por inteligencias artificiales, que lo hacían además en menos de 5 segundos. Em, Muy positivo. Y después este otro trabajo donde con radiomics, la radiómica es la característica que tienen estos modelos de inteligencia artificial de poder mirar una imagen y extraer características cuantitativas de esta imagen, ¿sí? Seguramente vamos a hablar de eso cuando veamos lo de resonancia. Pero acá lo hacían con tomografía, pacientes que tenían centellograma renal y tomografía, y les enseñaron, y el modelo este logró un 0,85 de área bajo la curva, es decir, el 85% de las veces que dijo un porcentaje era correcto este porcentaje, de función renal solamente mirando una tomografía, sin pedirle un centello a todos los pacientes. Bueno, esto sería algo positivo, con buena especificidad, con buena sensibilidad. Pasando al tratamiento, hay muchos trabajos, en este caso es una revisión que analiza 12 artículos, que lo que buscan es, mediante estas redes neuronales, poder reconocer patrones y sobre todo lo más importante de estos trabajos es que hacen predicciones. ¿Mm? Esto hacen las redes neuronales en general. Reconocen un patrón, hacen una predicción, incluso pueden tomar una decisión basada en enormes cantidades de datos. Bueno, ¿qué hicieron en general en estos trabajos que son retrospectivos? Darle a las máquinas la información de qué pacientes habían quedado libres de cálculo y qué pacientes no. Las máquinas analizaban estos datos y podían predecir con
entre 89 y 97% de precisión que el paciente iba a quedar libre de litiasis o no. Es muy probable que nosotros hagamos esto un poco en el consultorio, cuando nos viene un paciente, nos dice, doctor, me hago litotricia o me hago una ureteroscopía, y uno mira la tomografía. Pero bueno, no es lo mismo que lo hagamos nosotros, que nos dedicamos a eso, que vimos miles de tomografías y que analizamos un poco, incluso inconscientemente, los datos que están visibles y por ahí los datos que no están tan visibles, que lo haga un modelo de inteligencia artificial donde le puede servir a un médico clínico, a un urólogo general que tiene una piedra cada tanto y dice, bueno, a ver, ¿a quién se la mando? ¿Al que hace litotricia, al que hace ureteroscopía? Y además con una precisión quizá mucho mayor que la nuestra o igual que la nuestra por lo menos. Y después en cuanto al tratamiento, miren el título que le pusieron a este trabajo, realmente es muy buscarronia. Si un dinosaurio puede pensar, se preguntan, ¿no? ¿Y qué hicieron estos suecos hermosos? Agarraron videos de litotricias extracorpóreas guiadas por ecografía y le señalaron en 11 pacientes cuando el golpe de la litotricia daba en la piedra y cuando no. El riñón durante una litotricia tiene su movimiento respiratorio y entonces muchos de los golpes disparan en un lugar donde la piedra justo se movió y no está más. Entonces le informan esto cuadro por cuadro a este modelo. Esta red neuronal pudo segmentar en las imágenes los cálculos y analizar cuándo le golpeaba o no al cálculo el golpe de litotricia. Y lo testearon en 9 pacientes, en videos de 9 pacientes, ¿no? Cuando analizaron así cuadro por cuadro, vieron que la tasa de impacto en el procedimiento había sido del 55%, es decir, apenas un poquito más de la mitad de los golpes pegaban en la piedra y la otra mitad no. Cuando le preguntaron a la inteligencia artificial que diga en qué momento convenía disparar, si podía regular en qué momento disparar, la tasa de impacto era del 75%. Es decir, se evitaban un 67% de impactos erróneos, lo cual podría potencialmente mejorar la tasa de éxito, lo cual podría potencialmente disminuir las complicaciones. Y sumado a esto, que ya existen aparatos donde uno señala la piedra en la pantalla de la ecografía y la mesa se mueve sola para llevar eso que uno señaló al foco, casi que estaríamos hablando de hacer litotricia extracorpórea en forma autónoma y con mejores resultados que haciéndola uno. Pasando a la cirugía percutánea, nuevamente otra revisión donde analiza 4 artículos que también con redes neuronales y analizando retrospectivamente muchos datos y fíjense, hasta 26 parámetros distintos por paciente. No solo parámetros anatómicos, sino parámetros de la tomografía en sí, del laboratorio. Podían predecir la tasa libre de cálculos con un 95% de precisión. ¿Sí? Nuevamente lo mismo que con la litotricia. Y con ureteroscopía también hay trabajos, pero tampoco los menciono en honor al tiempo. Y otra cosa que sí está avanzando mucho es la posibilidad de que nos ayuden en la punción. Bueno, en este trabajo analizaron 17 urólogos expertos en punciones ecográficas versus un brazo robótico que tiene un software que se va autocalibrando y se va moviendo según lo que va viendo. Y analizaron las punciones. La punción en un solo intento fue efectiva 100% de las veces en el brazo robótico y 70% en los expertos que punzaban con ecografía. Y el tiempo de la punción fue un 24% más rápido en los robots que en los humanos. Em, Está bien, cuando uno lo tiene que operar un experto, no hay problema. Ahora, muchas veces en la mitad de la sierra en Córdoba, no sé si hay un experto que pueda punzar el riñón y capaz en algún momento puede haber este tipo de ayudas que seguramente van a ser mucho más efectivas. Otro artículo que me voló la cabeza fue en este trabajo utilizan un modelo que se llama SAM. SAM es Segment Anything. Segmentar significa agarrar una imagen y pedirle a la inteligencia artificial que dentro de esa imagen identifique algo. Lo que hacían con las litiasis, bueno, acá por ejemplo se lo hacen con Wally y nos lo marque dónde está Wally. Bien, eso es segmentar. Este modelo hace eso. Y ellos lo que hicieron fue agarraron 70 videos de ureteroscopías, trazaron manualmente las piedras que se veían en estos videos y le dieron además la información de la composición de cada cálculo
a este modelo de inteligencia artificial que llamaron UroSAM. ¿Sí? Es un modelo de machine learning, de aprendizaje de máquina, que puede determinar entonces, mirando una imagen, qué es piedra y qué es papila, qué es vía urinaria, qué es otra cosa, y qué composición tiene la piedra. Pudo identificar la piedra con un 94% de precisión y pudo analizar la composición de la piedra con un 60% de precisión y si era de calcio monohidratado con un 84% de precisión. Esto, por ejemplo, esta información, si nosotros pudiéramos eh, administrársela a nuestro equipo de láser y decirle que cuando la inteligencia artificial diga que la piedra es de calcio monohidratado, nos ponga un determinado seteo para piedras más duras, o si la inteligencia artificial dice que es de ácido úrico, nos ponga un seteo para piedras más blandas, seguramente vamos a ser más efectivos. Es algo que hacemos intuitivamente cuando estamos operando, pero en general tardamos un poquito. En general empezamos con el mismo seteo siempre y después lo vamos modificando. Bueno, esto podría ser mucho más dinámico y mucho más fácil. Y miren esto que se presentó en la última de UA, el Stone Sense. Es la capacidad que tiene este láser de disparar, estos son videos in vitro, solamente al cálculo. A la derecha vemos cómo va rompiendo el cálculo. Cuando deja de sensar que hay un cálculo, deja de disparar. Y a la izquierda no tiene activado este modo y va disparando fuera de la piedra. Entonces imaginemos también un equipo donde yo meta el ureteroscopio, la inteligencia artificial me identifique dónde está la piedra y me dispare automáticamente el láser porque identifica piedra. Y además, con el seteo más adecuado para el tipo de piedra que yo estoy rompiendo. Prácticamente que opera solo, ¿no? Y con mucha mejor eficacia seguramente que lo que podemos hacerlo nosotros. Preocupaciones. ¿Seremos atendidos por robots en el futuro? Y en algunas especialidades, capaz que sí. Vamos a escuchar ahora lo que dice nuestro colega de las imágenes, pero por ejemplo acá, para diagnosticar cáncer de piel, y probablemente un modelo de estos donde le hayan eh, metido información de millones y millones de fotos de melanomas, y seguramente va a poder decir si una foto que le ponen adelante es parecida o no es parecida a eso que vio recién, ¿no? Quizá con más precisión que un oncólogo adiestrado, que un dermatólogo adiestrado. Seremos por primera vez la inteligencia, no seremos la inteligencia más, perdón, la especie más inteligente en el planeta, no lo sabemos. ¿Aprenderán las máquinas solas? Ya hay pruebas de robots aprendiendo mirando videos y es algo bastante coherente, bastante posible. Aprender para una máquina es mucho más fácil si le mostramos videos o le mostramos estos datos. Y en definitiva, un cirujano, un buen cirujano, que tiene que saber diagnosticar o mirar en el momento de identificar la anatomía. Y esto de la manera que lo haces es porque o operaste muchas veces o viste muchas operaciones. Y bueno, probablemente esto lo puedan hacer. Y si encima le agregamos que le podemos meter la información de la tomografía del paciente para que nos diga dónde está la arteria, dónde está la vena, es muy probable que la disección del idio la pueda hacer mucho mejor un robot que un experto. Ahora, ¿nos van a sustituir? Y bueno, no lo sabemos. Muchos dicen que no, muchos dicen que sí. Hay algo de la cuestión humana de la atención que siempre está. Creo que todos tenemos que meternos en esto, como les dije al principio, y no tener miedo y de aprender a usarlo. Y la cuestión humana siempre va a estar, siempre va a estar. Bueno, miren este trabajo de este año, donde estos dos investigadores hicieron el test de Turing. Alan Turing es un matemático, fue un matemático inglés que ayudó a descifrar el código Enigma que usaban los nazis para mandarse mensajes durante la Segunda Guerra Mundial y en gran parte colaboró con la victoria de los aliados. Y unos años después enunció este test. Y después, unos años, también terminó preso por ser homosexual, así que digamos todo, ¿no? Bueno, este test de Turing dice que si uno conversa 5 minutos con un robot, debería ser capaz de saber si es un robot o una persona, ¿no? Estos investigadores hicieron eso con 4 de estos LLM. Con ELISA, un 23% de las veces apenas dijeron que era una persona,
los que venían conversando con este modelo. Con el GPT-4o, 21% de las veces. La verdad que esos eran bastante simples de identificar como modelos de inteligencia artificial. El Llama tuvo un 56%, es decir, casi lo mismo que el azar. ¿Mm? No sé si estoy hablando con un humano o no. Y el GPT 4.5, un 73% de las veces fue confundido con un humano, es decir, hablamos de empatía, de calidad, de calidez, de lo humano que podemos nosotros ofrecer. Bueno, eso también se aprende. ¿Y cuál fue el prompt? ¿Cuál fue la instrucción que le dieron a estos modelos de lenguaje? Contesten lo más humanamente posible. Bueno, eso voy a intentar hacer yo en estos próximos minutos. Si tienen alguna pregunta, contestar lo más humanamente posible. Y luego me gustaría tener unos minutos más para dejarles mis conclusiones. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta ahí en el auditorio. Bueno, Horacio, excelente presentación. La verdad que abordaste muy ampliamente la temática. ¿Alguna pregunta en particular? Mientras surge alguna, yo te voy haciendo, ¿vos tenés algún proyecto personal o en equipo de aplicabilidad clínica de la inteligencia artificial en tu práctica diaria? Sí, bueno, hay muchas aplicaciones clínicas de esto. O sea, digamos, lo que más utilizo yo es para darle instrucciones a los pacientes, por ejemplo, pedirles que me hagan como si fuera un consentimiento informado o un mensaje que yo les mando a los pacientes antes de las cirugías, donde explica, en el consultorio uno le explica los riesgos, los beneficios, las cuestiones que pueden pasar en la cirugía, pero la verdad que con la inteligencia artificial logré varios modelos que son fáciles de entender y que me ayudó a hacerlo la inteligencia artificial. Em, y en eso, por ejemplo, en la comunicación con otros colegas, con colegas de afuera, cuando uno tiene que escribir mails y eso es donde más la utilizo yo. También con esto de poder editar, digamos, el texto y decir, bueno, hacémelo más cordial, hacémelo más formal, y eso lo utilizo bastante. Después proyectos propios. Uno sueña siempre con distintas cosas, pero la verdad que también es necesario programar, aunque los nuevos modelos, yo uso el, por ejemplo, con el chat GPT, me hice un bot personal para cáncer de próstata, donde le das toda la información de las guías o le pedís que las busque directamente, ¿no? Le decís, mira, quiero que busque la guía americana, la guía europea, la guía de la SAU, de tratamiento del cáncer de próstata. Y después quiero que me hagas un bot donde yo pueda introducir datos de pacientes y me digas cuál sería el mejor tratamiento para esos pacientes, utilizando la información de las guías. Y bueno, eso me lo hizo bastante bien. Después no lo termino usando porque en general me manejo, digamos, no es que me va a cambiar muchas veces, pero sí es algo que lo puede hacer cualquiera en 5 minutos. Yo lo hice casi entre paciente y paciente. Le fui dando las instrucciones y la que lo hizo fue ChatGPT. Y es muy interesante cómo vas viendo que va programando, ¿no? Usa Python, el lenguaje de programación y te va diciendo, ¿qué quieres hacer? ¿Una tabla? Bueno, perfecto. Y al costado te aparece la, toda la programación que está haciendo en Python. Pero bueno, sí, hay un montón de usos que se le pueden dar y surgen cada vez más. Bueno, excelente charla, me está muy bien. Lo que te quería preguntar era si hoy vos notas que el chat GPT para preguntas clínicas, tanto las que podemos hacer nosotros como médicos como las que traen los pacientes, hoy está listo como para dar una respuesta creíble o las alucinaciones nos pueden hacer confundir más de que aclarar las cosas. En general, el chat GPT es bastante, yo lo he probado también como en ese trabajo que les decía de Turquía, como haciéndote pasar por un paciente diciendo, no sé, estoy orinando con sangre, ¿qué tengo que hacer?
Y es interesante porque la verdad que las recomendaciones son bastante razonables y es lo que por ahí cualquier médico le diría al paciente inicialmente. Ahora, en general termina siempre diciendo consulte al médico, vaya a la guardia, no se juega demasiado con cuestiones médicas. Y te diría que para los pacientes es mejor que Google, porque lo que hacen todos los pacientes desde hace muchos años ya es googlear. Y algunos se te sientan en el consultorio y te dicen, ya googleé esto y tengo esto, y otros no te lo dicen, pero ya lo hicieron. Y te diría que ChatGPT es un poco mejor en ese sentido, porque te, te los cuida un poquito más a los pacientes, ¿no? La verdad que para el paciente está bueno, sin ser una cosa muy precisa, y cuando le empezás a querer preguntar cosas muy específicas médicas, sí empieza a hacer agua, ¿no? Porque, bueno, obviamente, pero bueno, hay que hacer esto que te digo, hay que darle la información que uno quiere que utilice. Es muy importante el prompting, la manera, digamos, de uno comunicarse, es fundamental. Y si uno se toma su tiempo con eso del prompting, que muchas veces uno no lo hace rápido y tira la pregunta sino más, las respuestas que puedes obtener son muchísimo más precisas que si le preguntas directamente y con menos alucinaciones. ¿Una otra pregunta? Sí, vamos a entonces la pregunta. Considerando el estado actual, Lo escucho medio bajito, no sé. entonces ya te paso vuelta la pregunta. Del 1 al 10, ¿en qué número estaríamos ahora? El doctor Sergio Luchino pregunta que, considerando la inteligencia artificial y calificándola del 1 al 10 con el potencial que tiene, ¿en qué número te impresiona que estaríamos ahora? Muy difícil la pregunta. Eh, como decía al principio, creo que deberíamos regularla mucho más. Creo que se le dan unos usos muy peligrosos también. eh, y que realmente no veo que nadie tenga verdadero interés en regularla. En el mundo me refiero. Bueno, ahora hace poco Trump hizo como un decreto prohibiendo, por ejemplo, que se utilicen imágenes de desnudos en cuerpos de otras personas. Bueno, ese tipo de cosas, por lo menos algo de regulación aportan. Pero yo lo que veo es una verdadera guerra mundial entre China, Estados Unidos, Europa. Europa es el lugar donde más regulada está la inteligencia artificial, pero en China y en Estados Unidos prácticamente no tiene ninguna regulación, y yo creo que es a propósito, que es, bueno, como antes fue la carrera a la luna, ahora es la carrera por la inteligencia artificial, y lejos de querer frenarla, me parece que lo están estimulando. Entonces, ¿a dónde estamos parados? Es difícil decirlo porque quizás estamos en el 0,001. Realmente parecería que no tiene techo. Y la velocidad, sobre todo, con que cambia y con que mejora. Es realmente, eso es lo más, digamos, que asusta, ¿no? Porque cuando algo se modifica tan rápido, no te da tiempo a procesarlo, no te da tiempo ni a regularlo desde los gobiernos, ni a uno incluso terminar de procesarlo. Y lo que por ahí hace 6 meses era una cosa, ahora ya cambió todo y ya, eh, bueno, no es para asustarse, no es para decir va a venir Terminator en el 2030, pero bueno, ellos mismos lo están también diciendo, ¿no? Entonces, puede ser que esto sea algo que crece, crece, crece y bueno, no sé si lo vamos a controlar tan fácilmente. Bueno, Muchísimas gracias, Horacio. les digo Perdón. brevemente, si querés, las conclusiones. En cuanto a los modelos de lenguaje, recuerden que son estos modelos que nos permiten conversar, hacer fotos, generar nuevos textos o imágenes, y que es muy importante aprender a usarlos y usarlos bien. En cuanto al diagnóstico, recuerden estos modelos de
identificación de litiasis o de cálculo de volumen de litiasis, que creo que eso se va a venir rápidamente y lo vamos a poder tener todos disponibles. En el tratamiento lo que más me impactó fue las posibilidades de que la inteligencia artificial actúe directamente sobre los pacientes en litotricia, en ureteroscopía, en percutánea. Esto también es algo que está avanzando muy rápido. Y en cuanto a las preocupaciones, me gusta citar el ejemplo de Blockbuster. Blockbuster eran los dueños de los videos en el mundo y era una empresa tremenda. Y un día vinieron unos jóvenes a decirles que si no les querían comprar la idea de una transmisión de videos por internet, y Blockbuster lo sacaron corriendo, le dijeron, ¿para qué vamos a poner plata en tu idea? Netflix. Y miren cómo terminó Blockbuster y miren cómo está Netflix. Así que no nos quedemos afuera, veámoslo, usémoslo, aprendamos. No pensemos en Skynet, en la computadora de Terminator, sino en nuestros amigos que hablaban más de 6 millones de lenguajes y que tan felices nos habían hecho. Y bueno, y aguante Córdoba también. Nos vemos. Muchísimas gracias, Horacio, por la charla, excelente todo y bueno, nos sacaste las dudas que teníamos, pero nos generaste muchas más para la próxima charla que tengamos. ¿Sí? Bueno, eso es bueno. Bueno, Nos muchas vemos. gracias. Gracias. Hasta luego. Estamos iniciando, la inteligencia artificial está iniciando, si bien tiene varios años, pero en realidad el uso de aplicaciones clínicas en medicina está iniciando en los últimos 5 años. Pero a una rapidez va creciendo, que es lo que bien decía ahora, que es lo que asusta, la rapidez. Hace 5 años no teníamos software de inteligencia artificial para acelerar y mejorar la relación señal-ruido en el tratamiento de fotografía y resonancia. Y hoy lo tenemos. Y eso hace que un estudio de 30 minutos dure 20. Y que encima la calidad de imagen, el manejo de esto que es la radiómica, digamos, la proporción y la distribución de las diferentes informaciones, sea más eficiente. Eso es Perdón, don, ¿cómo lo tiene? el número uno que dice sea de próstata 2025, más abajo, pero esas son carpetas. Ah, es un archivo suelto. Un archivo suelto. Están bien al fondo los archivos. Tiene un hámster adentro de. Voy a ver si lo puedo compartir así. Sí, Lo entonces, la velocidad realmente es increíble. Y las aplicaciones clínicas se van avanzando. También hicimos varios experimentos para mejorar la calidad de los informes médicos de radiología utilizando ChatGPT, que no está preparado, no está entrenado para detectar errores. Nosotros le decimos, le damos un informe falso, diciendo, por ejemplo, que es con contraste y era sin contraste, en fin, y sin entrenamiento detectaba el 60% de los errores. Pero bueno, estamos lejos. El 60 es fácil, lo difícil es subir del 60 al 99 o al 95%. Pero para eso haría falta redes ya entrenadas, y en eso se está avanzando. La experiencia que le hemos transmitido es una experiencia que tiene poco tiempo, porque empezó en octubre del año pasado. Habíamos visto algunas de estas cosas en los congresos, en el congreso americano y en el congreso francés, pero realmente no lo habíamos probado, hasta que bueno, lo hemos traído a Santiago Lana, que es el representante de la empresa, por si después alguien quiere hacer alguna pregunta más técnica, más puntual, lo tenemos para que nos conteste.
¿Cómo hacemos para pasar? Sí, se le puede pasar. Voy allá. No, yo sé. Bueno, el gran objetivo de todos, en este caso vamos a hablar ya no de inteligencia artificial en general, sino aplicado al tumor de próstata, es tratar de mejorar el diagnóstico. ¿Cómo hacemos para mejorar el diagnóstico? Ya sea pre-anatomía patológica o incluso reemplazar la anatomía patológica por una anatomía patológica virtual. Esa es, digamos, la tendencia mundial. Hay varios tumores, entre ellos varios tumores de hígado, que ya no necesitamos hacer biopsias, por aquí la resonancia, ya se tiene la anatomía patológica con certeza también superiores al 95% que en resonancia acá. Entonces, bueno, vamos a ver, ahí estamos haciendo una función transcriptiva, ¿no? La próxima. Entonces, ¿cuál sería el aporte del diagnóstico primario? Primero vamos a hacer un breve repaso de cómo hoy se categorizan los tumores hepáticos, los tumores prostáticos, con resonancia magnética, mediante un sistema normatizado de comunicación en todo el mundo. El segundo es ver cómo incorporamos este software de inteligencia artificial, y el tercero, hicimos un trabajo de radiólogo versus el software, que se llama PAROS, o inteligencia artificial versus inteligencia del médico, de experto, siempre comparando contra estas, con la próxima. Entonces, ¿qué pasó con resonancia magnética? En los últimos 10 años hubo un crecimiento tecnológico, así como va avanzando en todas las otras áreas de la ciencia. Los materiales, sobre todo, y los software, han ido avanzando más que la cantidad de campo magnético, la onda de radiofrecuenciación, el manejo de la información avanzó mucho, y tenemos hoy el único método que puede ver la glándula prostática por dentro, analizarla, es la resonancia magnética. Y para normalizar la forma que nos vamos a comunicar, ya desde hace unos 15 años atrás también, en toda la radiología, se comenzó una línea que se llaman los RATs, ya vamos a ver la próxima, que va a decir que es RATs, la próxima. RAT significa reporte y sistemas de datos. Cómo estandarizar el reporte, que es el informe médico, con los datos. Y así aparecieron, los primeros fueron el TRATs para tiroides, después el BIRAT para mama, y así varios. Y entre ellos, en el 2012 surge el TRATs, la primera versión. ¿Y qué significa entonces? ¿Cómo hacemos para leer la próstata por resonancia magnética y en qué nos vamos a basar? ¿Cómo hacer para normalizar? Porque si no, cada uno va a informar lo que le parezca en la próxima. Entonces, para eso se crearon diferentes secuencias. Secuencias son formas de ver de diferentes maneras cómo se comporta el tejido glandular prostático frente a diferentes maneras de interrogar o de observar el tejido mediante excitaciones de protones. ¿Qué es lo único que vemos nosotros en la resonancia magnética? ¿Cómo se relajan los protones de hidrógeno? Es loquísimo. Efectivamente, lo único que vemos nosotros son las diferencias de relajación de los protones de hidrógeno separados en cubitos de 1 milímetro, del vecino de 1 milímetro, del lado de 1 milímetro, en el sentido craneal caudal del endotelio. Nosotros vamos a ver, vamos a transformar el volumen prostático que tiene estroma, glándulas y vasos sanguíneos, lo vamos a transformar en pequeños cubos de 1 milímetro colocados tridimensionalmente, y vamos a leer la información así. No podemos entrar dentro del cubo. El cubo tiene aproximadamente, esos pequeños cubos tienen aproximadamente 50.000 celdas. Y es heterogéneo, porque no es todo, no es una sopa homogénea de la prostática, tiene diferentes contexturas, diferentes texturas, tiene hasta tubos enormes comparados con las células que son uretros, con ductos depuradores. Pero la información de las imágenes es transformar cada cubo de 50.000 celdas en un cubo de información. Ese cubo de información se llama voxel, que luego todo eso que ocurre en ese voxel es transformado en una sola unidad de información que se llama píxel. Nosotros qué vamos a ver, píxel. ¿Qué hace toda la inteligencia artificial? Estudia los píxeles y cómo es la textura de los píxeles uno con respecto al otro, y eso es lo que lleva la información. Eso es lo que se denomina también radiometría. Entonces, nuestro objetivo es hacer que se vea la mancha en la camisa blanca. Y las manchas, por ejemplo, con el quitasis es más sencillo porque es
blanco con alta densidad comparado con el tejido que es blando. Entonces, hay una diferencia en la información que aporta cada una de las texturas de los contenidos que es muy abismal. Entonces, pasa. Acá nos vamos a ver, no va a ser rojo contra camisa blanca, va a ser gris más claro, gris más oscuro. Entonces, ese es el gran problema, el gran desafío. La próxima, entonces, ¿cómo asumimos ese desafío? ¿Cómo hacemos para diferenciar? Ahí que tenemos la glándula prostática, que los franceses dicen el caos organizado. Porque es un caos, pero tiene cierto patrón de distribución. No es totalmente diferente uno del otro. Hay, cuando uno ve, como una textura, como una distribución relativamente homogénea. Y eso lo hacemos con nuestra vista. Nosotros lo pensamos. La máquina, por supuesto, va a hacer lo mismo, pero lo va a hacer con detalles que nosotros no podemos ver. Nuestra capacidad de visión no permite hacer análisis matemático de la distribución de la información. En cambio, los algoritmos sí lo hacen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a leer la glándula prostática de diferentes maneras. Esas maneras tienen nombres técnicos, que además, obviamente, por el radiólogo, secuencias T1, T2, son relajaciones de protones, difusión ADC, se llama coeficiente de difusión aparente, eso mide la cantidad de células por unidad de volumen, mide la celularidad. Y lo que está midiendo en realidad es la dificultad que tienen las moléculas de agua de moverse en el espacio extracelular. Al haber mayor cantidad de células por unidad de volumen, el agua le cuesta moverse. Entonces esto mide la dificultad en los movimientos del agua. Luego tenemos DCS, estudio contrastado, luego le vamos a poner contraste endovenoso y vamos a ver cómo en forma secuencial, en más o menos unas 20 medidas, cómo va tomando contraste en las diferentes partes de la glándula. Y eso es lo que nos va a permitir encontrar la mancha gris claro, apenas clarito, en la camisa blanca. Si vamos a tratar de detectar la zona que es anormal, en todo eso que está lleno de anormalidades, porque no es una cosa homogénea perfecta con una redondela adentro. No es así. Es esa textura completa. Entonces, ese es el problema. Hay un problema ahí, porque hay una redondelita. Al lado hay otro, fíjate, que se da ese problema de estructura lineal. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo hago para entender dónde está el problema de la producción? Para eso, bueno, el único equipamiento que permitió esto, a diferencia de la tomografía computada, que el único que ve la diferente atenuación en cada uno de los volúmenes de un milímetro cúbico, acá lo que mide es cómo se relajan los hidrógenos dentro de ese milímetro. Y eso se hace con un imán poderoso, unas 30 a 60.000 veces el campo magnético terrestre, y eso hace que nuestros protones, que son cargas eléctricas en movimiento, girando sobre sí mismo, la debilidad toda carga en movimiento genera un campo magnético. Son imanes extremadamente pequeñas, 15 masa de un protón comparado con la masa humana. Dentro del equipo, esos protones se ordenan en forma diferente a cuando estamos fuera del equipo. Pero no es que se deforme, sino entre la gravedad nos formaríamos. Cada uno queda en su lugar, no tiene capacidad para desplazarlo, pero sí tiene capacidad para modificar el giro. Y eso se excita con ondas de radiofrecuencia, y la palabra resonancia viene de un fenómeno físico que cuando se igualan dos fenómenos que tienen la misma frecuencia, permite el intercambio de energía. Cuando pasa un camión o una moto, la ventana del departamento vibra, pero no pasa cuando lo sabe, pasa cuando pasa un camión o una moto determinada. ¿Por qué? Porque el sonido que tiene, que está emitiendo la moto, la vibración mecánica, iguala la frecuencia natural que tiene la ventana. Entonces ahí se produce, cuando hay resonancia, se produce intercambio de energía. ¿Cuáles son las dos energías? Los protones que están dentro del campo magnético, que están girando a varias millones de veces por segundo, y la administración de algo que tenga exactamente la misma frecuencia, que es ondas de radiofrecuencia, que son las mismas de radiotelefonía, del radio, como escuchamos en el video de T3, ¿no? Todo eso tiene la misma frecuencia. Entonces, por eso el paciente lo colocamos en una habitación que tiene todo un cubierto de aluminio o de cobre, para que justamente las ondas de radio, que estamos llenos de ondas de radio por todos lados, no ingresen dentro del equipo y alteren la imagen. Se me habla de para dentro del. Y allí vamos a colocar estas cosas ahí arriba del cuerpo, que son antenas,
como emiten y reciben ondas, lo homologamos igual que la radio o el televisor, decimos antenas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ese término para emitir ondas o recibir ondas. Bueno, todo eso ocurre más o menos en esos equipos. Lo ideal sería el equipo 3 Tesla, cambia bastante la calidad de la imagen cuando mayor es el Tesla en la unidad de intensidad de campo magnético. Un Tesla equivale a unas 30.000 veces el campo magnético terrestre, para que tengan idea. Y antenas de superficie. La antena endorrectal tuvo de moda unos 15 años atrás, pero dejó de estarlo porque no, además de generar mucho disconfort y rechazo, no mejora respecto a la adquisición con antenas de superficie que no duelen porque solamente hay que cortar por todo arriba del cuerpo. Bueno, dura el estudio de una próxima, dura aproximadamente el mismo una microenema, dura más o menos unos 30 minutos, 25, con los software nuevos puede ser 20 minutos, los software de inteligencia de la máquina, no la que utilizamos nosotros para leer las imágenes. Y más o menos se generan 4.500 imágenes en un estudio de rutina de resonancia magnética. Hay que leer 4.500 imágenes, ¿no? Y ahí tenemos el paquete de imágenes. T1 es la primera, es todo medio gris, medio parecido a la tomografía. T2 la segunda, en 3 planos del espacio, axial, cenital y coronal, es una de las mejores formas. Abajo las dos que veían celularidad, difusión ADC, y luego contraste dinámico, pasamos dos más. Ahí vemos los dos puntitos blancos, son las arterias femorales. Pasamos una más por encima. Van a ver cómo comienza a llenarse este contraste de la próstata, una más. Vemos las arterias femorales y comienza a llenarse. Esto es también del orden de los segundos, ¿no? Cada un segundo tenemos una imagen y la forma que se llega habitualmente es diferente. Un tumor que te digo que no siempre, habitualmente se aproxima. Entonces, bueno, surge este sistema, porque todo esto ahora hay que comunicarlo. Primero hay que interpretarlo, por lo menos y luego comunicarlo. Y esto que estamos haciendo nosotros como radiólogos, lo mismo que va a hacer la máquina, ¿no? Porque la máquina se entrena de alguna manera con la misma modalidad de entrenamiento que el humano, nada más que como no le duele, no se queja, no duerme, no se puede aplicar durante horas y acortar los tiempos de formación de la máquina, comparado con la formación de una máquina. La primera, 2012, ayer prácticamente, 2015, segunda versión, 2019, la última versión, y la 2019.2.1, la que estamos actualmente utilizando, la próxima. Acá tienen el QR para la búsqueda, digamos, de material, aunque es muy conocido, y lo que nosotros tratamos de detectar solamente es eso que se denomina cáncer clínicamente significativo. Cuando es, Gleason al menos, como mínimo 4,3 para arriba, un volumen de 0,5 centímetros cúbicos y una extensión extracapsular. Eso es lo que nos va a nosotros decir con certeza que estamos, o casi con certeza. Y esto lo vamos a categorizar en 5 ítems que originalmente se llamaban Likert, o sea, me parece, la técnica me parece, que va del 1, de muy bajo riesgo, al 5. Y lo mismo se aplica en general para mama, para tiroides y los otros órganos que utilizan la misma tecnología. ¿Por qué es esto? Porque se trata de que todos hablemos el mismo idioma, o lo más posible, ¿no? Más cercano a la próxima. ¿Qué hace el radiólogo? ¿Qué va a hacer una máquina? Primero, va a hacer una lectura de cada una de las secuencias en cada uno de los planos donde se corta. Sobre el T1, el T2, la difusión, el ADC y el contraste. La fotomitis y la imagen. Las vemos un ratito y tratamos de encontrar zonas diferentes. Es decir, que en la secuencia se comporte, alguna parte se comporte diferente al resto. Porque si se comporta igual, no voy a distinguir que es un tumor. Tiene que ser diferente. Como decimos, si todos son diferentes, no tengo imagen, no tengo solución. Si todos son igual, no tengo solución. Tiene que ser casi todo parecido con algo que sea diferente. Eso es lo que buscamos. En la primera. También se categoriza de 1 al 5. También me parece que esto está feo, me parece que esto está muy feo, esto no, esto pasa. Todo eso es subjetivo hasta ahora, como es por supuesto todo lo que hacemos los humanos. Una vez que ya tengo la lectura en la cabeza, ya digo, bueno, acá no me gusta esto, esta secuencia, no me gusta por su paramétrica, no me gusta esto de esta secuencia, no me gusta de esta,
y empiezo a juntar mi información. Y allí emito un diagnóstico que va a ir del 1 al 5 también, que es score difference, la producción. No me inventando en todo, porque es más para el pero es como es el razonamiento del humano, que es el mismo que el que hace el máquina. Bueno, acá tenemos la división anatómica del magneto, como es, todos la conocemos. En resonancia vamos a hacer una simplificación, vamos a distinguir dos zonas principalmente, la zona periférica, que es la más blanquita alrededor, en forma de semiluna, tiene que quedar más homogénea, por supuesto que como el portátil y otras cosas se lesiona, cambia el color, pero en general la perfecta es blanca, homogénea, y el centro algo redondo, como normalmente cuando estamos organizados, toda esa forma heterogénea, que corresponde a la zona de transición, que está presente, por supuesto, en los adultos en mediana edad para arriba, que si no es muy pequeña la producción. Entonces, ¿cómo hacemos el razonamiento? Ya empiezan a aparecer flechas, cuadrados, que es lo que hace la máquina mucho más rápido y sin cansarse, sin que le suene el teléfono, sin que lo rete la esposa, etc. Todo eso ocurre en forma autónoma. ¿Qué hace entonces? Va a dividir la máquina y va a dividir también el humano, la próstata, en dos zonas, zona de transición y zona periférica. Y en cada una le va a dar categoría a los hallazgos. Y va a decir que la zona periférica, que es la blanquita que estaba alrededor, le va a decir la secuencia más importante de los multiparamétricos y una que manda es la difusión, es decir, el aumento de la celularidad focal. Cuando hay aumento de celularidad focal, lo más probable es que haya un tumor. Eso es una interpretación de la cena máquina. Y la categoriza del 1 al 5. Y arriba están los dibujitos, están muy claritos. Esto es frecuente en las prostatitis, estas líneas. Y luego va a ir subiendo hasta que es completamente blanco. Ese blanco brillante es lo que vamos a buscar. Ahí nos está diciendo esta zona focal redondeada oval tiene más células que todo el resto, por lo tanto es altamente proyección de nucleación. Y se acompaña de esta otra secuencia que es inversa, color negro. Entonces, si yo veo en la zona periférica una parte blanca en la difusión y que es negra en el ADC, yo sé que hay hipercelularidad. Y si además le agrego contraste y toma periposo, estoy seguro que hay un tumor allí. Y después vamos a ver que el sistema PIRAS divide del 1 al 5, y entre el 4 y el 5 no hay gran diferencia, salvo el tamaño. El 4 es igual que el 5, pero el 4 es menos de 1,5 centímetros, y 5 es más de 1,5 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Puntos brillantes en difusión y puntos negros en el ADC. Y empiezan todas esas cosas a cruzarse, que es más para el radiólogo, que le suma un punto, le resta un punto, dependiendo de cómo se comportan en el resto de las secuencias. Ahí estamos viendo hasta ahora dos secuencias, ADC y difusión. Pero las otras secuencias también influyen en los resultados. Ya vamos a ver alguna ejemplo en la próxima. Entonces, aquí lo tenemos, a título de ejemplo. Veo acá una zona que brilla, en la zona de difusión, que es oval, bien periférica, casi lateral derecha, muy cerca de los plexos, que en ADC es oscura. Fíjense cómo esta corta está normal y cómo es oscura la zona de ADC patológico. Y encima le pongo contraste y toma contraste más rápido. Y en la secuencia morfológica T2 es negra. Bueno, sumo todos los puntos. Y si mide eso más de 1,5 centímetros, en los diámetros, es 1,5, y si mide menos es PIRAS 4, que es probable. El 5 es muy probable. Bueno, lo mismo hacemos en la zona de transición. En la zona de transición, la principal no va a ser el brillo de la celularidad, sino va a ser el cambio en la morfología y la característica de los nódulos que están dentro de la zona de transición. Está lleno de nódulos redonditos, que tienen diferente forma, diferente color, pero cuando comienza a hacerse irregular u oval, es lo que nos tiene que llamar la atención. Es decir, bueno, eso, nuevamente, estamos haciendo el razonamiento que va a hacer la máquina y que lo vamos a dar. Esos son los 4 y 5, que es lo que nos interesa detectar. Y luego, bueno, nuevamente,
Si a su vez toma contraste, no toma contraste, es más oscuro entre 2 o más oscuro entre 1, etcétera, etcétera, suma o resta un pequeño punto. Pero en la periférica buscamos puntos brillantes y puntos oscuros, y acá buscamos zonas oscuras y irregulares que tengan una morfología extraña en la próxima. Pero bueno, no todo es tan fácil, porque hasta ahí está bárbaro, listo, ¿para qué necesita máquina? Si ya con esto es obvio, pero conocer los fáciles, los 5, lo que difícilmente alguien no lo detecte, que se le escape una de estas cosas, es muy difícil. Pero eso es la cúspide, digamos, donde está todo bárbaro. Pero allí por abajo lo vamos a encontrar con brillos que son extraños, por ejemplo, este es como una línea, el que habíamos visto recién era oval, los tumores son ovales, pero no son. Muy raro que sea una línea. Entonces nos genera confusión. Por más que brilla entre uno, en difusión, acá no sé dónde está, y ya no sé qué brilla es. Ya estoy casi seguro que no es un 5, pero ya no es tan fácil. La próxima está en la zona periférica. Y lo mismo pasa en la zona de transición. Cuando ¿dónde está el tumor así? Es difícil de decir. Quizás la zona más sospechosa es esta que está acá, porque es un tubo, una redondela con una T para aceituna, es oval, es la única que es sospechosa. Tiene un poco de brillo acá, pero acá en el ADC es un punto negro, no respeta la misma forma, entonces ya no estoy en un 5 y tengo que dar una categoría. El que está entrenado en su cerebro nacido vivo, digamos, que llevó unos 5, 7, 10 años hacer esta distribución con cierto nivel de certeza. Nunca es perfecta, ¿cierto? Entonces, ¿para qué introducimos un software de inteligencia artificial que piensa igual que nosotros? Digamos? ¿Qué va a hacer el software? Lo explicó Horacio. Va a segmentar. Segmentar significa marcar zonas sospechosas. A la máquina se le entrena para eso, entonces están los radiólogos, en este caso, puede ser el urólogo, por supuesto, pero en este caso es el radiólogo, que tiene estudios de próstata o resonancia magnética, confirmados con anatomía patológica, y el radiólogo le marca la zona, le enseña a la glándula, le enseña al software, le enseña qué es lo que tiene que buscar. Y eso se hace miles de veces. Vamos a ver cuántas bases, cuántos casos utiliza el software. El software aprende y luego comienza a emitir diagnósticos. Hay varias técnicas, si no se castiga los resultados cuando están mal, se los castiga numéricamente, por supuesto, no físicamente, no lo voy del software, se lo castiga numéricamente y de esa manera comienza, se lo termina de ajustar. Y finalmente, luego se convalida con otra base de datos diferente que no haya sido utilizada para el entrenamiento, para ver si la lectura es adecuada. Eso evidentemente hace falta ingenieros de datos, cientos de profesionales que se dedican de generación de sistemas, no lo hacen ningún médico en forma directa. Y bueno, este solo lo conocimos el año pasado, y ahí hay varias publicaciones, son principales congresos de radiología de Europa y de Estados Unidos, donde fue presentado en alguna publicación. La próxima. Una anterior. Entonces, ¿cómo fue entrenado este software? Bueno, participó muy fuerte en un hospital de Francia, que tiene varias participaciones en software, un hospital muy respetado en la generación de conocimiento, por ejemplo, resonancia magnética para cuantificación de hierro, el software original es de la REN, y así otro software que realmente es gente muy respetada. Bueno, se hizo un entrenamiento de 5.000 exámenes de resonancia magnética de próstata. Lo otro importante es que fue multi-equipo, porque después hay que usarlo, digamos, en el mundo, no puede ser que sea solamente para ese equipo de ese hospital. Y participaron algunos otros centros. Entonces, la validación del algoritmo se realizó en una base de datos con lesiones confirmadas por biopsia. Entonces, se cumplen los requisitos, eso por supuesto después sigue regulaciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, y otros que leen todos estos datos, son especialistas y lo aprueban la próxima. Bueno, este fue uno de los primeros trabajos comparando en la tabla esta R o cerro, o también de área bajo la curva, de la performance del software contra el radiólogo. No les decimos contra porque es más simpático, pero bueno, lo mismo en fibras mayores
a 3 o mayores a 4. Entonces vemos que se acercan bastante el uno con el otro. Después vamos a contar nuestra experiencia, la próxima. Entonces, ¿qué realiza el software? Dijimos, primero segmenta. ¿Qué significa segmentar? Marca la próstata, da un volumen de la próstata, puede marcar la zona de transición, da un volumen de la zona de transición, y le hace un círculo alrededor, y eso permite, lo multiplica por la cantidad de círculos que tiene y calcula el volumen próstata. Es muy parecido, también muy parecido a lo que tenemos nosotros, utilizando el método del elipsoide, que es alto por ancho por profundidad multiplicado por 0,52, de lo tradicional de la estructura más o menos redondeada. Eso hace lo primero. Luego, detecta lo que le parece al equipo que tiene algo diferente en el entorno. Entonces, va a leer en la zona periférica la centralidad, mayor o menor, y lo va a tomar como principal. Y va a leer en la zona de transición nódulos ovales o irregulares. Eso lo va a segmentar y lo va a marcar. Y va a decir, le va a hacer el cálculo del tamaño de lo que marcó. El tamaño, recordemos que es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo menos de 1,5 centímetros que más de 1,5 centímetros, porque cambia una categoría y es mundialmente aceptable. Entonces hace el cálculo de la DC, genera una puntuación, birras del 1 al 5, vamos a ver que en realidad utiliza 3, 4 y 5, y también da un riesgo de extensión o de propagación extracapsular. Entonces utiliza, digamos, los 1 y 2 no los diferencian, no se observan lesiones significativas. Entonces, ahí tenemos. De todas las secuencias multiparamétricas que vimos hace un momento, de 1, de 2, ABC, dilución y contraste, el software utiliza estas tres. Utiliza el T2, la difusión y la DC. Son las principales, por supuesto. Las otras se llaman secuencias accesorias. Utiliza esas tres. Entonces, tiene 3 puntos de ingreso. La información, que es lo que hacemos nosotros cuando vemos, buscamos los puntos de ingreso. Así, cómo se comporta en cada, igual que el humano, cómo se comporta en cada lugar. Luego pasa a la red neuronal, la muestra humana. Esto es un software donde intercambian diferentes formas de información. ¿Qué pasa allí? Lo que más frecuentemente llega la información de toda la glándula y le aplica factores de multiplicación o de división. Entonces dice, bueno, me llegó esta información, lo multiplico, cosa que las diferencias sean más evidentes. No es lo mismo 1 contra 1,5, pero a lo mejor 10 contra 15. Entonces, esos factores de multiplicación se utilizan y es una de las principales herramientas que tiene para segmentar las lesiones. Entonces, luego hace una lectura radiónica, es cómo se está comportando todo el entorno, y finalmente decide marcar uno o otro. Porque todo era diferente, no era todo exactamente igual. Pero la máquina detecta cuál es que le parece que es diferente. Y finalmente el resultado va a ser un informe estructurado de alguna manera, donde va a mostrar los hallazgos. Primero aquí en la segmentación, acá tenemos un dibujo de McLean, entonces dice, bueno, lo que está marcado en rojo es lo que considera patológico. Es lo mismo, exactamente lo mismo que hacemos nosotros los humanos, la próxima. Entonces, el software, si por algún motivo falla alguna de estas secuencias, sobre todo cuando está vinculado a artefactos de prótesis de cadera, las secuencias de inclusión son muy sensibles a eso. El mismo software dice no legible, por lo tanto no es aplicable la determinación de un número. La próxima. Entonces utiliza el T2, la serie de ADC y la serie de difusión. Este es un videíto, a ver si se puede poner un videíto. ¿Cómo hace esto de la segmentación? Ahí va subiendo de abajo del vértice hacia la base, y ahí marca con círculo azul los límites de la glándula, y con el círculo rojo, ¿cómo se llama? Y con el círculo rojo, incluso lo pinta, ahí marca la zona que considera que es sospechosa. ¿En base a qué? A la difusión, a la DC y al T2. Y dice esto, si bien todo es heterogéneo, esta parte es sospechosa. ¿Por qué? Porque aplicó los criterios que habíamos visto al momento, al inicio, que aplica el ser humano. La máquina no se entrenó sola, entrena a un ser humano marcándole
cuáles son las cosas que deben buscar. Entonces, esa era la primera cosa, que era la segmentación. Lo segundo era, detectaba hasta 3 lesiones, las considero las más importantes. Daba el tamaño, la medición, y le da la puntuación de birras y le da la posibilidad de extensión extraglandular. La próxima. Y acá tenemos el informe típico, en el que está un poquito más grande, se ve mejor. Aquí tenemos la zona que ha sido considerada como segmentada como patológica. Lo mismo que hacíamos nosotros, pero con una, por supuesto, mucho mayor rapidez, le da una categoría alta, sospecha intermedia o no tiene sospecha. Arriba vamos a ver que hay un número 412, 521, eso es el valor del ADC. Acá dice la extensión extra, la EP, le pone un signo de alarma, que es un signo de triángulo con un signo de admiración. ¿Por qué? Porque está muy pegado, tiene varios centímetros tocando el borde anterior de la glándula. Entonces dice esto tengo cuidado, porque si se confirma que no desplaza, la posibilidad de extensión capsular es totalmente plana. Está diciendo con eso, da la medida que dice que tiene 15 milímetros, arriba le dice la sospecha es alta en rojo y le dice BIRATS 5. Esto hace luego. Primero se inventó los volúmenes, todo el texto, y ahora lo empieza a darle información detallada a la próxima. Y acá lo muestra también con un dibujo 3D, que es muy útil porque el que va a hacer una biopsia es un dato muy importante saber dónde colocamos la glándula, que no es lo mismo cualquier glándula, esta también, de aquí no era más pequeña, pero hay glándulas enormes, donde que justo la aguja cae en un lugar, si no sabe dónde está, es baja. Entonces, si sabe dónde está, doy la aguja mucho mejor y la próxima. Entonces, PARO no puede utilizarse en pacientes con prostatectomía completa, sino no podemos pedir clasificación BIRATS al primer de próstata, por supuesto, un postquirúrgico, con artefactos que perjudiquen una de las secuencias, sobre todo la difusión, porque necesito de los 3 para poder hacer la lectura, también en humano, porque si yo no la puedo ver, no la puedo ver en la máquina, porque tampoco la puedo ver en humano, no solo la máquina. Entonces dice no aplicar. Paciente con malformaciones de próstata, que hay un traumatismo, está todo deformado, en fin, hay algunos casos que no son lo habitual. La próxima. Y acá tenemos uno en el cual el hallazgo es mínimo, no tiene menos de 3. Entonces, ya que hay dos zonitas que yo segmento que no está, pero no reúne la cantidad de registros. No están necesariamente en difusión, perdón, no es tan oscura, pero es un poquito diferente a su entorno. Esa lectura la puede hacer el ser humano, pero a veces la máquina utiliza esto de radiónica, que es la textura de los píxeles. Nosotros vemos tonos de grises, que están dados por píxeles, pero no vemos los números que generan los píxeles. En cambio, la máquina sí ve los números que generan los píxeles. Entonces dice, bueno, acá hay unos numeritos que están un poco más altos que el tono, que nosotros tenemos como mínimamente sospechoso, en este caso lo coloca en un color amarillo claro. Y el resto dice no se detecta patológico. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un caso en el cual el paciente tiene 2 lesiones diferentes. Una es muy sospechosa, le pone el PIRATS 4, y el otro, una intermedia, le pone el PIRATS 3, que están anotando los deditos en la parte del cabezal del 4. ¿Qué hizo? Exactamente lo mismo. Leyó absolutamente todo, luego segmentó, calculó el volumen de glándula, marcó la zona sospechosa y luego se dedica a leer la zona sospechosa, le saca la longitud, lo ubica en el sistema anatómico de la PIN, donde está, viendo, le hace una situación de localización para que sea fácil biopsiable, le da un riesgo de extensión extracapsular y hace unos cálculos que para el radio de la DC entre la próxima. Entonces, y acá tenemos una de las lesiones más pequeñas que hemos detectado, que detectó el software, el cual nuevamente zona periférica, brillan en difusión y es una redondelita pequeña oscura, unos 5 milímetros, el más pequeño que hemos encontrado, y que el software lo marca también perfectamente, que la zona periférica para hacer derecha.
Perdón, ¿usted lo hubiese diagnosticado sobre eso acá? Si estamos en un buen día, sí. Sí, a lo mejor a las 5 de la tarde, no sé. Y ahí, digamos, en cada centro hay 1, 2, 3 que se dedican a cada parte. Si todos muchos informamos todos, no todos estamos todo el tiempo súper atentos. El teléfono, por eso le damos la ventaja que tiene el software. Muchas veces se nos pasan las cosas, pero probablemente sea el próximo. Bueno, pero también no todo es perfecto. Ya viendo también Horacio y sus comentarios de que a veces él también se equivoca. Y acá tenemos, por ejemplo, 2 lesiones detectadas, pero una es redonda típica, esta es una alargadita, que no tiene forma de tumor, no lo es, no es un tumor, es un artefacto que genera a veces la interfase con el aire o interfase grupo con el tejido graso alrededor. Se genera artefactos, no es común, pero ocurre. Por día vemos artefactos en tomografía, artefactos de sonido, artefactos de resonancia magnética. En medicina nuclear, todo equipamiento genera imagen limpia, pura, y tratando genera algún artefacto. El paciente se movió, respiró, pequeñas cosas que no hace falta que destruyan la imagen. Entonces, ahí sí está el ojo humano. Acá también reúne todos los requisitos. Es súper brillante en difusión, es bien oscura el dedo, pero la forma, y cuando hacemos el movimiento del cine, el video, ahí nos damos cuenta que era un pequeño artefacto. La próxima. Entonces, ¿qué hicimos nosotros cuando lo recibimos? Y bueno, vamos a hacer una tabla y vamos a comparar lo que dice. Pero en vez de ser un solo experto, nos reunimos 2 o 3 personas para determinar un valor. Y luego, sin leer el software, por supuesto, anotamos en la ficha, en Excel, y luego, ¿qué decía el equipo? Esto va a ser un trabajo final, aparte de publicación, va a ser un trabajo final de la carrera de diagnóstico de imagen y problemas médicos. Entonces, fíjese, solamente en el mes de noviembre del 24, 127 resonancias magnéticas paramétricas, de ahí separamos 27 porque algún problema tenía, nos quedamos con 100 pacientes. La próxima. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, aplicamos con la consulta con estadística, nos dijo, bueno, hay que aplicar el sistema de chip cuadrado, pero a veces hay diferencias significativas entre lo que dice el ser humano y el software. Acá hay una trampita. Como el software no puede defenderse, y el humano sí, entonces si lo que decimos nosotros es verdad. Y nos justificamos diciendo no tenemos pruebas anatomopatológicas, no tiene una falla metodológica. No hay pruebas anatomopatológicas que nosotros tengamos razón. Nada más la experiencia del humano. Por eso tiene falla. Encontramos coincidencia exacta del 72% de los casos, que es bastante. Más o menos los números que mostraba Horacio en los valores de densidad y precisidad, entre el 60 y el 80 o 90% como máximo. 24% nos parece que hubo una sobreestimación, y en 4%, o sea, menos de lo estadísticamente significativo de los valores, creemos que hubo una subestimación. Entonces, ¿cuál es la enorme ventaja que tiene? Que la posibilidad de que se le escape un diagnóstico al software es muy baja comparada con el humano. Entonces, la gran ventaja que tiene valor predictivo negativo muy bajo. Perdón, es muy alto el valor predictivo negativo. Un valor predictivo alto, por lo tanto, si dice que no lo tiene, es casi con certeza que por lo menos estadísticamente significativo, comparado contra el humano, no lo tiene. Ese es el gran valor. Además, si uno informa solo, es muy alentador tener a alguien al lado que se más yo digo, me aseguro que genera un estado de tranquilidad en el diagnóstico por el paciente, porque si hay 2 cosas que están entrenadas, y si yo digo lo mismo, me quedo tranquilo. Y por allí nos ponemos obsesivos y bueno, encontramos estos pequeños artefactos y la próxima. Entonces, a título de ejemplo, un falso negativo, que es por eso esto avanza, tenemos que estar avanzando, empezando, pero avanza, son los sangrados. Acá hay un sangrado dentro de la próstata, que esta secuencia que se llama T1 no es tenida en cuenta por el software,
en esta primera instancia, y cuando hay sangrado es oscura el T2, brillante en difusión, y lo engaña a la máquina, y le dice que es un nódulo, lo que pone un al sangre. Pero bueno, nosotros nos damos cuenta del acto porque vemos que hay uno, y nos damos cuenta que ahí, porque no lo considera, así está hecha la lógica del software que de esa manera, la próxima. Y acá tenemos uno que creemos que es un falso negativo, que tenemos la prueba anatomopatológica, donde vemos que el software no lo detecta, acá hay un puntito negro, un puntito blanco, y acá también negro. Creemos, pensamos que, pero bueno, que no tenemos la prueba de que hubo un error, la próxima. Pero como conclusión, entonces, la resonancia próstata es un estudio que es relativamente complejo, porque hay mucho subjetivo de texturas, de un poquito más oscuro, un poquito más claro, y requiere mucho entrenamiento del humano. Años de entrenamiento del humano, por más que suene así que como son sonidos ridículos, pero hace falta mucho tiempo de entrenamiento. El empleo de la inteligencia artificial nos acelera ese entrenamiento, ¿no? También a los médicos de información, porque les da mucho más datos que acelera incorporar la información, porque nosotros no estamos 24 horas 24. En cambio, va el residente, se sienta con el fax, entra y ve las 200 resonancias magnéticas de próstata, lo ve en un rato, y tiene también su traducción con el software. ¿Ah? Y da esto de que colabora también con los médicos expertos, porque da tranquilidad en los diagnósticos y sobre todo evita de que por cansancio, por distracción, no hagamos un diagnóstico de algo sutil. Es muy raro que se le escape a la máquina, no se cansa, no le duele, nosotros sí, y eso es un dato que nos da mucha satisfacción. Y estamos además, no es una conclusión, es una suponemos lo que pensamos, lo que está ocurriendo, esto está avanzando muy rápidamente, la cantidad de publicaciones en los últimos 10 años es exponencial, como va creciendo, por lo tanto los software van a mejorar y no van a reemplazar, pero cuando tengan ya un cierto nivel de certeza nos van a decir, todos los que son de 3 para abajo, ni siquiera los vamos a ver. Hoy todavía los vemos, pero en un futuro lo mismo pasa en las mamografías. Hoy todavía no, se ve absolutamente todo. La regulación todavía nos obliga a ver absolutamente todo y aparte estamos convencidos. Pero en un futuro, cuando esto sea, en vez de estar en 70, 80%, tenemos el 95% de certeza, allí sí va a simplificar la vida de los profesionales y decir, bueno, vamos a ver estas que sí son las que necesitan la dedicación mayor y ahí no. Así que la próxima con esto ya, muchas gracias. Y espero haber sido suficiente. ¿Una duda? ¿Preguntas? Lo tenemos a nuestro cerebro, ¿no? Del software, que lo hemos traído por la duda de que también para si hay alguna pregunta técnica, algún detalle de entrenamiento de la máquina o cómo este es un producto francés, ¿no? De la comunidad económica. Se carga la máquina del aparato o una computadora cualquiera y se le carga el DICOM al. Bueno, explícalo era con el pack. Se comunica a través de una DICOM con el pack directamente con eso. Particularmente la implementación que tenemos en Fusion es a través del pack. Llega el estudio a un orquestador, un ordenador, que es un nodo DICOM. El estudio de ahí se envía a la nube, y lo que el algoritmo se procesa, se genera el resultado, y el resultado viaja de vuelta al pack a través del resultado. ¿El tiempo? Serán 10 minutos, 10-15 minutos. El uso de la nube tiene que ver con no implementar una capacidad de cómputo demasiado exigente localmente para no incrementar el costo de la implementación. No tenés que poner un servidor para que corra el algoritmo. Una pregunta que no es técnica, señor Abogado, pero con su experiencia.
cree usted que va a atrofiar el cerebro del ser humano esto en el futuro? ¿Y cuán aburrido va a ser nuestra profesión en el futuro? Que no vamos a poder pensar, no vamos a poder diagnosticar, nos va a decir cómo tratar, y ya nos mostraron que nos van a ayudar a operar o nos van a reemplazar en la cirugía. Bueno, las carreras de medicina y salud, el grueso de los países está disminuyendo. La gente no está eligiendo salud como medio de vida o como formación. No sé, están muy motivados, pero no han elegido los médicos en Argentina, salvo en las grandes ciudades. Si yo conozco el mapa de la radiología de Córdoba, 365 médicos con títulos de reconocimiento médico de Córdoba. 250 en la ciudad de Córdoba. Hay departamentos de la ciudad que no tienen a nadie. No hay un solo radiólogo. En varios departamentos, toda la zona norte, todo el oeste, y ahí viene el departamento del sur, el centro de cuatro, no tienen nada que decir. Esto, la teleradiología, va a ser indispensable, porque ¿qué va a faltar? Va a faltar enfermería, la atención de la persona, quizás el acompañamiento, cuando estemos ya más viejitos, estemos en el pediátrico, quien lo acompaña al abuelo, a lo mejor ahí va a hacer falta persona humana, quizás pueda ser reemplazar también por esto. Pero cada vez hay menos médicos. Otra cosa que se observa, por ejemplo, en la facultad de medicina, cuando yo estudié medicina éramos 80% varones y 20% mujeres, que nuestra lista más, solamente de exclusión, hoy es al revés. Algo está pasando que la gente está cambiando su elección. Y la medicina ya no es rentable, salvo excepciones, ya no es rentable, ya no deja dinero. La medicina, muchas horas de trabajo, estudios todavía, participaciones científicas, una facultad, y no es proporcional al ingreso. Más esfuerzo que el ingreso. La gente ve otras formas y nos va a venir a ayudar con eso. A la guardia, a la noche, y no está el radiólogo, está el servicio de traumatología. ¿Quién ve el que vino volteado si tiene una pierna fractura? Si es grande, le va a ver cualquiera. Pero ¿quién lo da a leer? No lo ve nadie. ¿Qué pasa? Se ve al otro día. Y sabe una cosa que no olvida. ¿Qué van a hacer los software de inteligencia artificial? Van a hacer esa primera lectura. Y en vez de tener 5 días, va a haber mucho menos cantidad de radiólogos y van a trabajar eficientemente. A mí me parece que va a convivir durante muchísimo tiempo con menos, cuántos años, no, bastantes años más, y va a ir reemplazando. Si algunas actividades que son monótonas, repetitivas, lo tiene que hacer lecturas de radiografía todas. Inmensísimas de ellos normales. Mamografía, inmensísimas de ellos normales. Esa lectura repetitiva lo tiene que hacer el solo. Hoy no tienen una seguridad completa del 95 o 98%. No tienen. Creo que nos digan, mira, te subí el avión y tenés el 95% de poder llegar bien a no, uno no se sube con esos números. Pero sí, recetamos con esos números y decimos un montón de cosas con esos números. Los diagnósticos lo hacemos con esos números, ¿no? El 95% lo consideramos como reconocimiento. Entonces, si la máquina llega a eso, todo lo que sea repetitivo lo va a resolver o fuera de los horarios donde no hay médico. Pero hoy usted tiene la discrepancia entre el software y su informe. ¿Cuál es el que prevalece? Hoy que prevalece el Estado. ¿Qué piensa que va a pasar en el futuro? Que se va a acercar cada vez más. ¿Quién lo va a firmar? Lo tiene que firmar un médico. Salvo que la legislación llegue a tal nivel, el nivel de certeza, que la legislación, territorio de legislación, no permite que salga el informe. Es más, el mismo material que se entrega dice no debe ser revisado. Hoy no está permitido el uso, digamos, automático de la solución para hacer el diagnóstico. Es sutil el diagnóstico, pero va a llegar un momento cuando eso suba, nuevamente ese pedacito del 70, el 90%, va a necesitar mucho entrenamiento los software para poder llegar a eso. Ahora, como unos trabajos que si nos presentamos esto con un recién egresado, no sirve nada. Es más, uno de los trabajos que vamos a presentar en el CARI este año va a ser en lugar de una estación, cargar los datos
y que la gente vote contra, con decir contra. Vote y uno diga, bueno, yo soy reciente ciudadano, creo que es normal. Y después de hacer la lectura, Siento que todos estamos asentados con la tecnología, sí, nosotros estamos, pero no estamos así. Hoy no estamos con. Yo si tuviera que dar una puntuación, hoy estaría con 7 como máximo. Pero da rápido. Sí, lo que a mí se me ocurría también era que esto estamos hablando de los datos de imágenes. Sí. Pero después de esto, vamos a tener la capacidad de ponerle la edad, el antígeno prostático, vamos a poder ponerle si tiene antecedentes familiares o no. Si además tiene un estudio genético, el familiar que tuvo y probablemente capaz que después ni tengamos que hacerle biopsia. A los que reúnan todas esas consideraciones, capaz que uno diga, y a ver, tenemos un 99, más un 99%, te recomiendo operarte, porque ni la biopsia te va a dar esa posibilidad de certeza. Digamos. Hoy en el país complicado, en los hospitales europeos, donde tienen bastante más sistematizadas redes clínicas informatizadas, obtener los datos para presentarlos con esto y obtener resultados. En la línea en que se está trabajando, porque no lo va de una ciudad a otra, una provincia, hoy no está el mundo todavía conectado de tal manera que hoy si quiero ver datos de San Antonio de Allende, por ejemplo, trabajamos mucho con ellos, con la vida privada, con música minera, queremos compartir datos para los que viven por ahí estudiando, nos cuesta. Estamos hablando de nacional, imagínate dentro de otras ciudades. Pero bueno, la línea de comunicación va orientada hacia eso. En un futuro, para el turismo, vamos a tener esa posibilidad de estar hiperconectados y de ahí vamos a poder tener los datos nuestros, como siempre se pensó, en la tarjeta de crédito, en la nube, o en el celular, un chip que nos diga toda nuestra información. Entonces eso lo acercas al software, te lee todo el teléfono, el chip, y lo suma a las imágenes y hace la imagen. No estamos conceptualmente lejos de eso, porque con el banco lo hacemos, pero no hay pagar de dinero que es algo, ¿no? El banco hace muchos años que tiene sistemas automatizados para detección de la cara, el código secreto. La década del 90, no, sí, década de los principios de los 90 recuerdo estaba en España y recién estaban poniendo los cajeros automáticos en Francia, que hacía rato que estaban. Pero en España, 25, 30 años, cómo cambió, pasó casi de la historia al primer mundo, y eso fue el inicio, ahora que viene la velocidad que viene ahora adelante. Sí, Horacio, escuchamos. Bueno, no, excelente la charla, la verdad, felicitaciones, doctor Luchino. Me pareció muy interesante la pregunta o el comentario del doctor hace un par de preguntas atrás que decía, si no nos vamos a atrofiar, ¿cuánto nos vamos a atrofiar? Y no es solamente con la medicina que nos vamos a atrofiar, es decir, todo este avance tecnológico hace que las habilidades que uno terceriza, cuando uno en lugar de escribir un mail le pide a ChatGPT que se lo escriba, y de alguna manera lo va perdiendo. Y es algo no sé, todos cuando éramos chicos nos acordábamos un montón de números de teléfonos de nuestra casa, de nuestros amigos, de todo. Ahora yo sé el mío y ninguno más. Y como eso hay un montón de ejemplos. Encontré perdido por ahí un aviso de los conductores de coches a caballo que hablaban en contra del automóvil y decían que el automóvil nunca iba a reemplazar a un buen caballo y que cómo podía ser que se pensara que el automóvil iba en algún momento a ser algo masivo. Entonces, la tecnología nos cambia la vida, nos pasa por arriba y tendremos que adecuarnos y tenemos que justamente estar en esto, aprender a usarlo y después veremos los cambios que se producen. En España, cuando hubo el apagón tecnológico ese, la gente no sabía ni volver a la casa porque no podía orientarse donde estaba parada, porque estaba tan acostumbrada a que lo guíe Google Maps. Y bueno, sí, son los cambios que nos toca vivir realmente. Lo que pasa es que son muy rápidos, ¿no? El cajero automático tardó, no sé, 20 años en imponerse, pero seguramente que muchos cajeros dejaron de trabajar, ¿no? Cajeros manuales, digo, mucha gente que trabajaba en las cajas, ahora hay un cajero por banco, antes habría 10, 15, no sé. Y sí, son los cambios que nos tocan. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, Horacio, muchas gracias en nombre de todos acá por estar a esta hora de la noche. Un saludo y nos vemos próximamente. Nos vemos, muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno. Sí, la máquina no tiene que poner que lo Te saco. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. El primer paso va a ser la falta de yo te puedo decir siempre que o sea, como muy retrasado con respecto a eso. ¿Todo bien? Como vos, sí, sí.